La duquesa maldita de Bárbara Cartland, capítulo 5. ¿Por qué no me dijiste esto cuando estabas mirando el retrato del duque? Antes de que Aspasia pudiera responder, Jerry dijo: Ha sido un secreto que se ha mantenido desde que nacimos, mi señor, pero cuando regresamos a casa después de montar esta mañana, sabíamos que la duquesa debe haber descubierto mi existencia. ¿Cómo supiste eso?, preguntó el marqués. Vimos a Vollard, el agente de la duquesa, y a sus hombres saqueando la casa. Mientras hablaba, Aspasia dio un pequeño grito. «Tío Teófilo, nos hemos olvidado de él. Quizá cuando regrese todavía esté Vollard ahí, y sabemos de lo que es capaz». Miró a Jerry con una expresión de horror que el marqués había visto en sus ojos antes. «Sí, por supuesto», respondió Jerry. «Nunca pensé en él. Debo regresar de inmediato y evitar que se vaya a casa». Comenzó a ponerse de pie, pero el marqués dijo rápidamente: «Espera un minuto. Permíteme aclarar esto. ¿Crees que tu tío está en peligro por este hombre Vollard? ¿Pero por qué?» «No tiene idea de cómo es él», dijo Aspasia. «Si la gente no le dice lo que quiere, sabe, él los tortura». Vio la expresión de incredulidad en el rostro del marqués y agregó: «No me cree, pero un hombre, Alfred Newlands, fue torturado para hacer admitir que estaba cazando furtivamente y se volvió loco. Luego después se suicidó». El terror vibró en su voz, y el marqués dijo en voz baja: «Dime dónde está tu tío en este momento». «Está visitando a la señora Winthrop, mi señor», respondió Jerry. «Ella vive en Ferrer Cross, que está a unas 4 millas de Little Medlock». «Espera aquí, me encargaré de ello», dijo el marqués y caminó hacia la puerta. Aspasia miró a su hermano. «¿Cómo pudimos olvidar que nuestro tío iba a regresar y podía toparse con esos bandidos? Solo fuimos y buscamos ayuda y no pensamos». «Cálmate», dijo Charlie. «Si hay un área en la que mi amigo es inigualable, es en el arte de la guerra y en la preparación de un plan de batalla. Estoy seguro de que salvará a tu tío». Miró a Jerry y luego le preguntó a Aspasia: «No conocí personalmente al último duque, pero he oído hablar mucho de él. ¿Estás seguro de que el parecido es obvio?» Aspasia sacó la miniatura de su bolsillo. «Juzgue usted mismo. Aquí hay un retrato del difunto duque». Charlie tomó la miniatura y la inclinó hacia la luz para ver mejor. «Es prodigioso». Miró al hermano y a la hermana. «Para ser mellizos no se parecen». «Mamá dijo que me parecía a la segunda duquesa», dijo Aspasia. «Creo que hay un retrato de ella por Gainsbourg, pero no lo vi cuando estaba en Grimstone House». «¿Cómo puede la duquesa de repente, después de todo este tiempo, haber adivinado quién eres?», Charlie preguntó. «Todo es culpa mía», respondió Aspasia. Ella le contó cómo, cuando la duquesa le pidió que pasara la noche, pensó que debía hacerle saber a Jerry que no volvería a casa, y envió un mensaje a la vicaría con 2 de sus mozos. «El mayor de los hombres se habrá acordado de nuestro padre, y eso debe haber encendido el fuego», concluyó Jerry con gravedad. Era la primera vez que aludía abiertamente a esta relación. El marqués regresó a la habitación. «He enviado mi carro de viaje tirado por 4 caballos», dijo, «con un lacayo en la caja que puede manejar un arma y mi agente Jackson, que conoce el camino, para traer a su tío aquí». «Oh, gracias, gracias», Aspasia lloró. «¿Cómo puede ser tan amable y tan considerado?» Habló con tanto sentimiento y con una expresión en sus ojos que hizo pensar a Charlie que el marqués no solo había encontrado una campaña para luchar, sino que también ya había hecho una conquista inesperada. Luego se dijo a sí mismo que, aunque encantadora e inusual, no era probable que Aspasia causara mucha impresión en un hombre que había tenido la mitad de las bellezas de la sociedad londinense, listas para caer en sus brazos al menor aliento. «Lo que tengo que preguntarles ahora», dijo el marqués enérgicamente, «es si tienen alguna evidencia, aparte de su indudable parecido, para corroborar el hecho de que creen que es el hijo y heredero del difunto duque». «Por supuesto que sí», respondió Aspasia, «y yo creo que eso es lo que Vollard está buscando». «¿Cuál es esta evidencia?» «El certificado de matrimonio de mamá, una página del registro de la iglesia en Little Medlock que arrancó con el permiso del tío Teófilo
y una serie de cartas que nuestro padre le escribió planeando su matrimonio en secreto. Hizo una pausa para respirar y el marqués preguntó: ¿Dónde están esas cosas? Aquí en Newmarket, en el banco. Mamá los depositó allí por seguridad. El marqués frunció el ceño y luego dijo: Creo que antes de perder más tiempo deberíamos ir a recogerlos, en caso de que caigan en las manos equivocadas. ¿Quiere decir que la duquesa...? Aspasia comenzó. La duquesa es una persona muy influyente en esta parte del mundo, dijo el marqués. Será mejor que vayamos al banco. Salió de la habitación y lo oyeron dar órdenes de que se trajeran un carruaje de inmediato. Solo tuvieron que esperar unos minutos antes de que llegaran a la puerta y se subieron a ella para conducir en lo que en realidad era una distancia bastante corta hasta el banco, en la calle principal de la pequeña ciudad. El marqués le dijo a Jerry qué decir y cuando entraron en el banco preguntó por el gerente. Obviamente impresionado por su apariencia, el empleado les mostró inmediatamente una oficina donde un hombre relativamente joven se levantó para saludarlos. Soy Jerome Stanton, comenzó Jerry, y yo y mi hermana, la señorita Aspasia Stanton, deseamos que nos entreguen la caja sellada que fue depositada aquí 17 años antes por mi madre y que ha estado a su cargo desde entonces. Había una expresión de sorpresa en el rostro del gerente y dijo: Esto es muy extraño, señor Stanton. ¿Por qué?, preguntó Jerry. Que llegaran en este momento en particular. No lo entiendo. Bueno, señor, hace un cuarto de hora un caballero llegó aquí con una carta de su gracia la duquesa de Grimstone, pidiéndome cualquier documento depositado por la señora Stanton. ¿Se los dio?, Aspasia preguntó antes de que nadie más pudiera hablar. De hecho, estaba preocupado por qué hacer, respondió el gerente, porque entendí que las instrucciones dadas en ese momento por la señora Stanton eran que la caja solo podía entregarse a sus hijos si la solicitaban conjuntamente. ¿Entonces todavía está aquí?, preguntó Jerry. El caballero que representaba a su gracia era muy persistente y no le gustaba rechazar a un cliente tan importante. Le he pedido que espere en otra habitación mientras envíe al último gerente, que se jubiló recientemente, pero que vive en la ciudad, un consejo. Aspasia dio un suspiro audible. Entonces la caja está aquí. Sí, señorita Stanton, pero no sé. Antes de que pudiera decir algo más, el marqués intervino. Soy el marqués de Them, dijo. Creo que tal vez me conoces por mi nombre. Sí, de hecho, mi señor, dijo el gerente con entusiasmo. Y puedo decir que estamos muy satisfechos de que usted sea uno de nuestros patrocinadores. Entonces, como su patrón, dijo el marqués con firmeza, le aconsejo que lleve a cabo las instrucciones al pie de la letra y entregue al señor Jerome Stanton y a la señorita Aspasia Stanton, de quienes puedo dar fe, la caja que fue depositada por su madre y que en ningún caso debe ser entregada a ninguna otra persona, por muy importante que parezcan ser sus credenciales. El gerente estaba obviamente impresionado y al mismo tiempo algo perturbado por el tono sarcástico en el que el marqués se refería indirectamente a la duquesa. Buscaré la caja de inmediato, mi señor, dijo. Y por favor, señorita Stanton, ¿puede tomar asiento? Aspasia no se sentó, sino que simplemente esperó con aprensión hasta que el gerente regresó, rosado en la cara porque había tenido prisa. Traía una pequeña caja sellada con cera roja que colocó sobre su escritorio. Secándose la frente, sacó un formulario de un cajón. Aquí hay un recibo. ¿Quiere firmarlo, señorita Stanton y su hermano?, preguntó. Y estaría muy agradecido, mi señor, en caso de que haya alguna dificultad con su gracia, si usted también lo firma. Ciertamente. El marqués estuvo de acuerdo de inmediato. Cuando se fueron, con Jerry cargando la preciosa caja bajo un brazo, Aspasia se volvió hacia el marqués. ¿Cómo pudiste haber adivinado que la duquesa trataría de obtener los documentos? ¿Cómo pudiste haber sido tan inteligente como para traernos aquí justo a tiempo? Estoy convencido de que la duquesa no se detendrá ante nada para asegurarse de que mantenga su título y su posición como heredera de su padre, dijo el marqués. Y es por eso que tengo un plan que debe ponerse en marcha de inmediato. Cuando entraron en la casa, Aspasia se dirigió hacia la habitación donde habían estado sentados antes, pero el marqués se quedó atrás y pudieron escuchar su voz en el pasillo dando órdenes a los sirvientes
aunque no pudieron escuchar lo que dijo. Luego se unió a ellos, cerrando la puerta firmemente detrás de él y caminando para pararse frente a la repisa de la chimenea mientras decía: «Ahora escúchame, esto es muy importante. Tú, Stanton, partirás dentro de 15 minutos hacia Londres con mi amigo Charlie Caversham». El marqués miró a Charlie mientras hablaba como si esperaba que protestara, pero había un brillo en los ojos de Charlie y una leve sonrisa en sus labios. Así que el marqués continuó: «Tú, Charlie, conducirás mis castaños y el faetón, que es el vehículo más rápido que tengo. Tendrás un mozo contigo y estarás acompañado por 4, uno de los cuales será Stanton». Todos miraron al marqués e incluso Charlie pareció sorprendido. «No me arriesgo», continuó el marqués. «¿Jerry disfrazado de sirviente?». Nadie había entendido a dónde iba el marqués y todos lo miraban. Charlie estaba asombrado. El marqués continuó: «Tengo la sensación de que la duquesa se dará cuenta en este momento de que no han regresado a la vicaría y estará desesperada por evitar que lleguen a Londres. Ella tenderá una emboscada tan pronto como se entere de que Jerry y Aspasia escaparon y quiere recuperar la caja». «¿Por qué la ruta de Londres?». «Porque imagina que Jerry correrá allí para presentar una solicitud al príncipe regente». Jerry levantó la vista y dijo: «Tal vez eso es lo que debería hacer». «Exacto. Pero por un tiempo será mejor que no te muestres. Sería realmente desafortunado si fueras víctima de lo que se conoce como un desafortunado accidente». «Entonces, ¿qué haré cuando lleguemos a Londres?», Jerry preguntó. «Tú y Charlie irán directamente a Berkeley Square, donde mi segundo valet te equipará con cualquier ropa que necesites», respondió el marqués. «Somos aproximadamente del mismo tamaño, y me atrevo a decir que no te opondrás a usar mi ropa en este momento en particular». Aunque estaba decidida a escuchar lo que el marqués decía, Aspasia no pudo evitar mirar a Jerry, lo que reveló el brillo en sus ojos que ella sabía que era de emoción. Siempre había anhelado usar ropa cara y bien cortada como la mayoría de sus amigos, y sabía que, por tensos y aprensivos que fueran, Jerry no habría dejado de ver que el marqués era el epítome de la elegancia y que sería imposible para cualquier hombre lucir mejor vestido. «Pasarás el menor tiempo posible en Berkeley Square», decía el marqués, «y con un cambio de caballos partirás inmediatamente hacia Dover». «¿Dover?», Charlie exclamó. «Pero para entonces estará oscureciendo». «Hay luna esta noche», respondió el marqués, «y si te sientes cansado tendrás mucho tiempo para descansar cuando estés a bordo de mi yate». Charlie soltó una carcajada. «Mervyn, te felicito. Como de costumbre se te ha ocurrido un plan que sin duda tomará al enemigo por sorpresa». «Eso es lo que espero. Un mensajero, por supuesto, estará delante de ustedes, y en el momento en que estén a bordo, el capitán estará listo para navegar». «¿Y a dónde vamos a ir? ¿También has decidido eso?». «Por supuesto», respondió el marqués. «Navegarás por la costa sur de Inglaterra. A cada puerto de escala, New Haven, Portsmouth, Exmouth, Plymouth, les enviaré noticias de lo que está sucediendo y les haré saber si es seguro para ustedes regresar. Y si no lo es, entonces pueden hacer un viaje al Mediterráneo o a cualquier otro lugar que se les apetezca». «Solo puedo decir que estoy muy emocionado, mi señor», exclamó Jerry. «Si hay algo que siempre he querido hacer, es ir al mar en un yate privado». «Todo lo que tienes que hacer es llegar a salvo a Dover», dijo el marqués. «Sugiero que vayas y te cambies. Mi valet te tendrá la ropa adecuada esperándote». Jerry se puso de pie. «Simplemente no sé cómo agradecerle, mi señor». «Pues, agradéceme manteniéndote vivo», dijo el marqués, «hasta que haya sido probado tu reclamo en la Cámara de los Lores». Aspasia dio un pequeño sonido de deleite. Jerry la miró y luego, con una pregunta obvia pero tácita al marqués: «Puedes dejar a tu hermana conmigo», le aseguró el marqués. «Veré que ella no sufra ningún daño y tomaré las mismas precauciones que yo he tomado por ti». No escucharía las efusivas gracias de Jerry, sino que lo apresuró a subir las escaleras y a lo largo de un pasaje a una habitación al final. Poco después, cuando el marqués escoltó a Aspasia allí, descubrió que su hermano estaba casi irreconocible. Llevaba pantalones blancos ajustados, un abrigo verde con cuello y puños amarillos, y botones plateados con cresta que ella reconoció como la librea del marqués. En la cabeza de Jerry había una peluca blanca,
atada en la parte posterior del cuello con un lazo negro, y sobre ella había una gorra de terciopelo negro. Él hizo una reverencia como lo haría un verdadero sirviente. «Estoy a su servicio, señor marqués». Era tan divertido que Aspasia le sonrió. Sin embargo, el ayuda de cámara que había ayudado a Jerry a vestirse comentó que la librea le quedaba un poco apretada. El marqués se volvió hacia Jerry. «Si te sientes incómodo, cámbiate cuando estés lo suficiente lejos de Newmarket, pero pierdan el menor tiempo posible. Seguro que los secuaces de la duquesa te estarán esperando en Londres, y si han atravesado los campos, llegarán antes que tú». «Me voy ahora mismo, mi señor», respondió Jerry. Tomó a su hermana en sus brazos para despedirse. «Voy a rezar con todo mi corazón», dijo, «para que no te pase nada. Pero estoy tan tranquila porque estamos bajo la protección del marqués». Jerry, que no sabía cómo expresar su gratitud, asintió. Estrechó la mano que le tendía el marqués y siguió al fiel Jenkins antes de mezclarse con los criados de la escolta. El marqués se volvió hacia Aspasia. «Si alguien está mirando mi coche, es Charlie quien llamará la atención. Nadie pensará en los sirvientes que lo acompañan. Vengan, vamos a ser testigos de su partida». Charlie estaba esperando en el pasillo. Los dos amigos luego se involucraron en una pequeña comedia para engañar. El marqués tenía plena confianza en su personal y estaba convencido de que no serían traicionados por dinero. Pero ¿quién podría responder a la forma en que reaccionarían bajo tortura o chantaje? ¿Métodos habituales de la duquesa? Nadie debía saber nada. Entonces el marqués, acompañando a Charlie, exclamó frente a los sirvientes: «Nos vemos mañana en Londres. Veremos si salimos inmediatamente para Tem. Quizás, a menos que Su Alteza Real desee retenernos por un día o dos». «Claro», respondió Charlie, «nos veremos mañana». Un criado abrió la puerta, mientras otro bajaba el escalón del faetón y abría la puerta. El equipo estuvo soberbio. Los castaños hacían cabriolas. El marqués palmeó el cuello de un caballo. «Cuídalo, Charlie, y recuerda que me enfureceré si batiste mi récord». Sus ojos decían lo contrario. «Sin embargo, haré todo lo posible para pulverizar ese famoso disco», respondió Charlie. «Gracias nuevamente por tu hospitalidad, y adiós, Mervyn. Hasta mañana. Te espero en Londres». «Te haré saber mi hora de llegada», respondió el marqués. Charlie se acercó a Aspasia y dijo en voz alta: «Adiós, señorita Stanton. Me encantó conocerla». Y en voz baja, mientras ella hacía una reverencia, añadió: «No tengas miedo. Yo cuidaré de Jerry». Subió al faetón, la puerta se cerró de golpe. El cochero fustigó a los caballos y el carruaje se puso en marcha. La escolta de caballería tenía que permanecer fuera de la vista el mayor tiempo posible. Cabalgaría por el lado cubierto de hierba de la carretera y se uniría al coche cuando saliera de Newmarket. Continuando con su papel, el marqués no siguió con la mirada el convoy, que desaparecía en una nube de polvo. Regresó como si tuviera prisa por volver al calor acogedor de la sala. «Vamos, Aspasia, no nos quedemos afuera. El clima está refrescando». Ella admiró su autocontrol, y a pesar de su deseo de seguir el auto con la mirada, hasta el último momento lo acompañó adentro. Pero ella se sintió avergonzada de estar cara a cara con él, especialmente cuando él le preguntó: «Háblame de ti sin ocultarme nada. Me acabas de hacer revelaciones muy extraordinarias». «Es tan extraño hablar de mi padre después de tantos años». «¿Por qué?» «Tal vez sea timidez. Y luego terminamos por no creernos esta historia, como estos secretos de familia que enterramos para siempre». «Pero, Aspasia, necesito saber». «Cuando mi abuelo murió», comenzó Aspasia. «¿Cómo se llamaba?», interrumpió el marqués. «Era el general Sir Alexander Stanton. Fue nombrado caballero cuando comandó a los guardias de Coldstream». «Un regimiento muy bueno», comentó el marqués. «Mi abuelo tuvo 3 hijos», continuó Aspasia. «Su hijo mayor también sirvió en la brigada y murió en la guerra. Su segundo hijo fue el tío Teófilo, que siempre había querido entrar a la iglesia. Creo que fue porque le dio la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford como becario, que era lo que realmente quería». Aspasia hizo una pausa, y el marqués dijo como si la estuviera incitando:
¿Y tu madre? Mi madre era mucho más joven que el tío Teófilo, y cuando creció pasó 3 años de su vida cuidando a mi abuelo hasta que murió. Cuando lo hizo, ella vino a la vicaría en Little Medlock. ¿Dónde supongo que conoció a tu padre?, preguntó el marqués. Se conocieron casi tan pronto como ella llegó, respondió Aspasia. Su esposa acababa de morir después de una enfermedad muy larga, y durante el último año había estado en coma, y por lo tanto no podía reconocer a nadie. ¿Qué año fue ese?, preguntó el marqués. A finales del año 1799. Ya era Navidad. Mamá estaba decorando la iglesia cuando el duque vino a ver al tío Teófilo sobre una placa que deseaba erigir en memoria de su esposa. Así que se conocieron en la iglesia, dijo el marqués con una sonrisa. Mamá dijo que se enamoró del duque en el momento en que caminó por el pasillo, y él le dijo más tarde que ella era tan hermosa que pensó que era un ángel y no un ser humano. ¿Qué pasó?, preguntó el marqués. El duque le pidió a mamá que se casara con él, y le dijo que no podía esperar el año de luto que se esperaba de un viudo, y especialmente de alguien en su posición. Es por eso que el tío Teófilo los casó a ellos en secreto. Entonces el duque se llevó a mamá a una casa que poseía en Cornualles. El duque debe haber sido mucho mayor que tu madre. Mucho mayor. Pero mamá siempre decía, el amor no tiene edad. Aspasia dio un pequeño suspiro. Mamá me dijo que estaban tan felices, que era como estar en el cielo, y lo que fuera que sucediera después, ella tenía eso para recordar toda su vida. ¿Qué pasó?, preguntó el marqués. Aunque el duque era mucho mayor que mamá, ella siempre decía que parecía un hombre joven, y porque estaban tan felices, se comportaban como tal. Cabalgaron juntos, nadaron en el mar, y él nunca parecía cansado. El marqués había calculado que el duque debía tener unos 65 años en ese momento, pero la descripción que Aspasia hacía de él encajaba con lo que ya se había oído sobre él. Eran idílicamente felices, continuó Aspasia, y mamá dijo que cada día se enamoraban más y más. Luego vino la tragedia. ¿Qué pasó?, preguntó el marqués. Estaban sentados junto al mar cuando vieron a un joven luchando en el agua. Había corrientes subterráneas que eran peligrosas y obviamente no era un nadador fuerte. Estaba gritando y pidiendo ayuda, y por supuesto, el duque fue en su ayuda. ¿Lo salvó? Lo salvó. Pero por ninguna razón que mamá podía entender, excepto que acababan de almorzar, el duque tuvo calambres mientras guiaba al hombre hacia el agua más segura, y se ahogó. Eso fue ciertamente una tragedia, coincidió el marqués. Fue terrible para mamá. Tenía que ver cómo se llevaban al duque y no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. ¿Por qué no anunció que estaban casados?, preguntó el marqués. Porque mamá pensaba que, como el duque era tan importante, la gente lo criticaría por haberse casado en secreto tan pronto después de la muerte de su esposa. Así que decidió no decir nada y regresó sola a la vicaría. Pero seguramente los sirvientes deben haberlo sabido. El duque había llevado con ellos a Cornualles solo aquellos en los que podía confiar. Nunca sin su permiso habrían traicionado el hecho de que él se habría casado. Así que su hija no tenía idea de lo que había sucedido. No, en absoluto. Después de la muerte de su madre, se fue a Escocia para quedarse con unos amigos en Edimburgo. Regresó justo a tiempo para el funeral de su padre. Su cuerpo fue recuperado del mar y fue llevado a la casa para, según la tradición, ser enterrado en la bóveda de Grimstone House. Ella se convirtió en la única heredera del título y de la vasta fortuna de Grimstone. Aspasia se detuvo y miró al marqués, que la animaba a continuar. Por supuesto, mamá no asistió al funeral. ¿En qué capacidad lo habría hecho? Algún tiempo después se enteró de que estaba embarazada. ¿Y siguió guardando el secreto de su unión con el difunto duque? Sí, por el bien de la reputación de su marido. Además, se estaba recuperando mal del susto que le había causado su muerte. Cuando empezó a mejorar, sintió que era demasiado tarde para hacer valer sus derechos. Sufrió mucho durante el parto, que había sido muy difícil. Cuando se dio cuenta de que Jerry se convertía en el único heredero del ducado, se asustó ante las posibles reacciones de la duquesa,
que ya estaba comportándose de manera despótica. Ella había cargado a este Vollard con su policía, y él multiplicó las exacciones con una brutalidad y una crueldad sin igual. Eso es lo que trataste de explicarme, aludiendo a la tortura perpetua que hace ese individuo. Y no te he dicho todo. Las familias han sido expulsadas de sus hogares, los magistrados burlados por la presión ejercida por la duquesa. Un campesino que se negó a salir del lugar donde nació fue encerrado en su casa. Vollard y sus hombres tapiaron puertas y ventanas y lo dejaron morir de hambre adentro, prohibiendo cualquier ayuda, agregó Aspasia, estremeciéndose de horror ante la idea. Es monstruoso, exclamó el marqués. Entonces, ¿qué podría hacer mamá contra ellos? Éramos gente pequeña, irrelevante y sin dinero. Era mejor olvidar. ¿Tu padre no le dejó nada? Se disponía a proporcionarle unos ingresos holgados, pero las cosas se alargaban. Imaginaba que tenía toda la vida por delante. Mamá se encontró sola, sin recursos, solo con el dinero de su ajuar y las joyas que el duque le había dado antes de su matrimonio. Ella vendió todo para pagar los estudios de Jerry. Aspasia juntó las manos mientras decía: el dinero se ha ido casi todo. Así que ahora puedes entender por qué es tan terrible, por qué es tan importante que el tío Teófilo no tenga que abandonar la parroquia y perder su estipendio. No hay necesidad de que te preocupes más por eso, dijo el marqués. Ya te he dicho de que cuidaré de tu tío y por supuesto de ti y de Jerry, hasta que él pueda reclamar su herencia. ¿Realmente crees que él será capaz de hacerlo? Estoy seguro de ello, sonrió el marqués. Y ahora abramos esa preciosa caja. Sí, por supuesto. Pero me aterroriza pensar cómo casi la perdemos. Pero afortunadamente está en nuestras manos, dijo el marqués tranquilizador. Y solo espero que encontremos todo dentro exactamente como ustedes lo describieron. Comenzó a romper los sellos de la caja. Mamá siempre creyó y rezó para que algún día Jerry se convirtiera en el duque, dijo Aspasia. Pero puedes entender que a medida que pasaron los años las cosas empeoraron en lugar de mejorar, a medida que la reputación de la duquesa se hizo más notoria y Vollard tenía más y más poder. El marqués pensó que estaba confirmando todo lo que Jackson le había dicho sobre la situación en la finca de Grimstone. Aún así le resultaba difícil creer que tal indignación pudiera suceder y nadie estuviera preparado para hacer nada al respecto. Sin embargo, supuso que la duquesa tenía sus propios métodos para evitar que el jefe de la policía, el alto sheriff y cualquier otra persona de importancia local interfirieran. Al ver el certificado de matrimonio y el registro de la iglesia y leer las cartas que el duque había escrito a Elizabeth Stanton, era obvio que Jerry no tendría dificultad para aprobar su reclamo. Al mismo tiempo se dijo a sí mismo que sería un gran error subestimar los esfuerzos que la duquesa haría para evitar que esto sucediera. Y sin embargo, no quiso asustar a Aspasia. Y mientras volvía a poner los papeles en la caja, dijo: voy a colocar esto en una caja fuerte para pasar la noche, no en la caja fuerte principal que está en una parte de la casa que podría ser asaltada, sino en otra que está en mi habitación y que solo yo conozco y mi ayudante. ¿No crees que alguien vendrá aquí esta noche para tratar de robarlo? Aspasia preguntó, y había un temblor claramente nervioso en su voz. Creo que es muy poco probable que la duquesa haga algo temerario, observó el marqués. Ella sabrá cuando su emisario regrese del banco que tenemos la caja. Pero su principal preocupación será Jerry. Después de todo, la caja será bastante inútil si él estuviera muerto. Aspasia dio un grito de terror. Luego dijo: tal vez sea más sabio prometer de una vez por todas que continuaremos guardando silencio. No servirá de nada que Jerry sea un duque, si siempre va a tener miedo de ser asesinado de una manera u otra. Hemos sido muy felices tal como somos. Estoy seguro de que sí, sonrió el marqués. Pensó que la mayoría de las mujeres en el lugar de Aspasia arriesgarían casi cualquier cosa para que su hermano fuera duque. Pero podía entender mirando a Aspasia que su madre no había sido menos sensible que ella, porque solo una mujer muy sensible podría haber mantenido en secreto un matrimonio tan importante únicamente para proteger la reputación de su esposo.
¿No te importó cuando supiste que tu madre estaba preparada para permanecer en la oscuridad? Preguntó. Debes haber encontrado tu vida en Little Medlock extremadamente restringida. Estábamos muy felices cuando mamá estaba viva, respondió Aspasia. Y soy muy feliz cuando estoy con Jerry. Después de todo, somos gemelos. Creo que tanto tú como Jerry merecen mucho más que vivir bajo una nube por el resto de sus vidas. Al menos estamos vivos, y no serviría de nada ser grandiosos si siempre tuviéramos que tener miedo. El marqués sabía que ella estaba pensando en lo asustada que había estado anoche, y por eso dijo: de alguna manera debes ingeniártelas para olvidar lo que sucedió. ¿Crees que Jerry y tu amigo llegarán a Londres sanos y salvos?, preguntó Aspasia. Estoy seguro de ello, dijo el marqués con firmeza. 3 de mis mejores hombres están con ellos, todos los cuales pueden usar una pistola de manera muy eficiente. Están acostumbrados a lidiar con salteadores de caminos que les aseguro que pueden ser muy cansados en las carreteras frecuentadas por corredores ricos. Jerry también es un buen tirador. Tiene una pistola con él, respondió el marqués, así que deja de preocuparte, Aspasia, y déjame mostrarte algunas de mis cuadros. Sé que te gustaría verlos. Vio que sus ojos se iluminaban. ¿Podemos, en verdad? Te llevaré a un recorrido de inspección, respondió, comenzando en esta habitación. Recorrieron la casa juntos y Aspasia estaba tan encantada con las imágenes, que eran en su mayoría de temas deportivos. Había tanto que ver y tantas preguntas que quería hacer que se sorprendió bastante cuando llegó la hora del té. Estaba vertiendo de una tetera de plata muy fina, hecha por un maestro artesano del siglo XV, cuando se abrió la puerta. El reverendo Theophilus Stanton, mi señor, anunció el mayordomo. Aspasia dio un grito de alegría y saltó para besar a su tío. «Oh, tío Teófilo, estás aquí. Estoy tan contenta de verte». «Me alegro de que estés bien, querida, pero ¿qué está pasando?». El reverendo Teófilo, notó el marqués, era un hombre guapo. Aunque tenía la expresión y el andar de un erudito que siempre estaba estudiando detenidamente los libros, había, descubriría más tarde, un brillo en sus ojos cuando se despertó su sentido del humor. Ahora, sin embargo, solo parecía ansioso mientras extendía su mano al marqués y le dijo: «Tuvo la amabilidad de enviar un carruaje por mí, señor, y su agente me ha estado relatando algunos incidentes muy desagradables que han ocurrido en las fronteras de su finca y en la que vivimos. Pero no puedo creer que esa sea la razón por la que tiene la necesidad tan urgente de mi compañía». «No, es un poco más complicado que eso», respondió el marqués. Aspasia le pidió a su tío que se sentara, y mientras ella le servía una taza de té, le dijo que la duquesa se había enterado de la identidad de Jerry. El reverendo Teófilo parecía preocupado. «¿Cómo pudo su gracia haberse enterado?». Aspasia eligió sus palabras con cuidado. «Uno de los mozos vino ayer con una nota para ti, tío Teófilo, y desafortunadamente vio a Jerry y debe haber notado la sorprendente semejanza que tiene con nuestro padre». El reverendo Teófilo suspiró. Tenía miedo de que algo así pudiera suceder tarde o temprano, ya que Jerry es exactamente como su padre. Sería imposible para cualquiera que conociera al duque no notar el parecido. «Ahora lo han notado», dijo el marqués, «y ahora tenemos que demostrar que Jerry es el heredero legítimo del título. Y porque siento que lo más importante es que debe estar a salvo mientras se llevan a cabo las negociaciones, lo he mandado de viaje». Explicó brevemente dónde estaba Jerry, y el reverendo Teófilo, aunque un poco desconcertado por lo que había sucedido, lo aceptó filosóficamente. «Estaba seguro de que era un secreto que no podíamos mantener para siempre», dijo largamente. «Pero me temo que habrá una gran cantidad de disgustos cuando la duquesa se entere de ello». «Ella se ha enterado», respondió el marqués, «y la razón por la que Aspasia y su hermano vinieron a mí fue que vieron a Volar y alguno de sus hombres saqueando su dormitorio». «¡Buen Dios!», exclamó el reverendo Teófilo, y luego agregó en un tono más serio: «Supongamos que estaban buscando la evidencia de un matrimonio». «Sí», estuvo de acuerdo el marqués, «pero afortunadamente tengo todo a salvo aquí, y voy a llevarlo arriba y a guardarlo en una caja fuerte». Se levantó mientras hablaba y Aspasia miró a su tío. «Marta está molesta, como se pueden imaginar», dijo.
Creo, querida, que deberías ir a hablar con ella y asegurarle que todo estará bien. Espero que lo sea, dijo Aspasia en voz baja. Voy a ver a Marta, dijo Aspasia. Ella se quedó en la despensa. Aspasia le dio a Marta un relato redactado de la velada en Grimstone Castle. La pobre mujer no había entendido nada de esas orgías. Cuando se enteró de que el pastor había sido destituido de su puesto en Little Medlock, gritó: «Nunca había oído algo tan repugnante. Es una infamia. Su gracia es un monstruo, y no hay otra cosa que hacer. Si me pregunta, señorita Aspasia, sería bueno si todos pudiéramos alejarnos de Little Medlock y nunca volver». «Creo que eso es lo que vamos a hacer», murmuró Aspasia. «Bueno, por mi parte no lloro ninguna lágrima al hacerlo», dijo Marta con acidez. «Y ahora, tal vez me digas qué vas a hacer para usar aquí, si has venido solamente con este vestido». «Ciertamente no me veré muy elegante», estuvo de acuerdo Aspasia, «pero no hay nada que pueda hacer al respecto». Sin embargo, se sintió bastante avergonzada cuando tuvo que bajar las escaleras con su traje de montar y la blusa de miselina que llevaba consigo. Era muy consciente de que su falda estaba casi raída, y aunque la blusa era bonita, ciertamente no se comparaba con el elaborado vestido de noche blanco que había usado la noche anterior. Marta le había cepillado el pelo y brillaba con luces rojas como el sol poniente, y al marqués le resultó imposible mirar otra cosa cuando entró en el salón antes de la cena, y la luz de las velas parecía hacer que su cabello brillara como una luz propia. Mientras se disponía a ser extremadamente agradable tanto para el reverendo Teófilo como para Aspasia la cena, él hizo comentarios divertidos y se rieron mucho mientras disfrutaban de una comida superlativa y un excelente vino. Cuando terminó, el marqués era consciente de que después del drama de anoche y los miedos y aprensiones que habían atravesado hoy, Aspasia estaba muy cansada. «Te sugiero que te vayas a la cama», dijo. «Saldremos temprano mañana por la mañana y quiero que descanses adecuadamente». «Me siento un poco somnolienta», confesó Aspasia. «Entonces vete a dormir», instó, «y no te preocupes por nada. Aunque estoy seguro de que no te molestarán, esta noche habrá vigilantes nocturnos adicionales de guardia con instrucciones para despertarme si ocurre algo inusual». «Estoy segura de que tú también necesitas dormir», sugirió Aspasia. Ella le sonrió con bastante naturalidad mientras pensaba en lo temprano que ambos se habían levantado. Luego, cuando lo miró a los ojos, recordó cómo habían dormido juntos en la misma cama y se sonrojó. Le dijo buenas noches a su tío y subió las escaleras, y Marta la estaba esperando para ayudarla a desnudarse. «Hemos encontrado un camisón para ti», dijo, «pero no es lo que considero muy respetable». Aspasia lo miró con interés. «Aparentemente fue dejado atrás por una de las invitadas de su señoría», explicó Marta. «Señora alguien u otra, que no puedo recordar su nombre, pero las criadas me dicen que era una gran belleza». «Eso es lo que puede ser, pero su camisón no es poco más que un pedazo de encaje». En realidad, Aspasia pensó que el camisón era muy bonito y deseaba haberlo usado anoche cuando el marqués estaba con ella. Luego se sorprendió de sí misma por pensar tal cosa y rápidamente se metió en la cama. «Si me buscas», decía Marta, «tira de la campana, que suena en la habitación de las criadas. Arreglaré que una de ellas me traiga». «Estoy segura de que no necesitaré ayuda», respondió Aspasia. «Buenas noches, Marta, y es encantador estar aquí. Me sentiría muy asustada si estuviéramos en casa ahora». Sabía que Marta estaría de acuerdo con ella, pero pensó que era mejor no decir nada y simplemente apagó las velas. «Buenas noches, Dios te bendiga», dijo. Entonces Aspasia estaba sola. Se durmió al instante y mucho después, cuando estaba teniendo un sueño complicado en el que huía de la duquesa que la perseguía con una copa de vino en la mano, se despertó sobresaltada. La habitación estaba en oscuridad, pero había un rayo plateado de luz a ambos lados de la cortina, y ella sabía que la luna debía estar alta en el cielo. Pensó en Jerry y en el señor Caversham conduciendo hacia Dover, y calculó que si conducían tan rápido como lo había hecho el príncipe regente en su viaje récord cuando era príncipe de Gales, pronto estarían allí. Ojalá pudiera estar con ellos, pensó,
y también recordó lo divertido que sería estar en un yate. Por supuesto, el crucero sería aún más placentero en compañía del marqués. Era tan emocionante y divertido cuando contaba una historia. Aspasia tenía miedo de haberlo aburrido. Cerró los ojos para revivir en su cabeza los momentos pasados a solas con él. Estaba a punto de volver a dormirse cuando un ruido la sobresaltó. No era de los que suenan en la noche. Ella escuchó. El ruido se repitió. Todos los terrores acumulados desde el día anterior se abalanzaron sobre ella. Todas las sombras amenazantes que la habían asustado merodeaban la habitación nuevamente. El innombrable Bollard, la duquesa diabólica y la señora Fielding estaban allí. No servía de nada razonar consigo misma, diciéndose a sí misma que en ningún otro lugar estaba más segura que con el marqués. Nada ayudaba. Saltó de la cama, corrió hacia la ventana, corrió la cortina para mirar afuera. La luz de la luna iluminaba el parque. Era como la luz del día, pero la luz era fría y hostil. Desde su dormitorio, que quedaba en la parte delantera de la casa, se descubría un callejón bordeado de arbustos y plantas de rododendros. Todo parecía bastante tranquilo. Luego, por el camino, en las sombras, vio algo que llamó su atención. Por un momento fue difícil ver lo que era. Entonces se dio cuenta de que era la parte trasera de un carruaje. Su corazón dio un salto y por primera vez miró hacia abajo. Había un pequeño balcón debajo de su ventana. Era simplemente parte de la ornamentación de la casa y no había espacio para que nadie hiciera nada más que pararse en ella. Tenía una balaustrada de piedra gris y en el centro de ella vio una cuerda que se movía. Por un momento su cerebro pareció dejar de funcionar y no podía pensar y ciertamente no podía imaginar lo que la cuerda estaba haciendo allí. Entonces de repente se dio cuenta de que era una cuerda que un hombre podía subir y entrar en su habitación. No esperó más. Sabía que el carruaje y la cuerda le contaban lo que estaba sucediendo y estaba llena de un miedo salvaje e incontrolable que la llevó a buscar a la única persona que podía salvarla. Se movió hacia atrás y corrió silenciosamente a través de la gruesa alfombra y abrió la puerta de su habitación. Luego aceleró por el pasillo hacia la habitación en el otro extremo, donde se había despedido de Jerry. No se detuvo a pensar o recordar a los vigilantes nocturnos de turno. Ella abrió la puerta de la habitación del marqués y le resultó imposible hablar, porque ningún sonido saldría de su garganta. Simplemente se dirigió hacia la cama, donde sabía que él estaría para arrojarse contra él. El marqués no estaba dormido porque descubrió que tenía tanto en qué pensar que no estaba cansado en absoluto. En realidad, había estado sentado contra sus almohadas tomando notas en una libreta que estaba junto a su cama, para no olvidar todas las cosas que tenía que hacer por la mañana. Acababa de dejar la almohadilla y apagar las velas, pero todavía estaba sentado mirando a través de la habitación a la luz de la luna que entraba por una ventana sin cortinas. Él también había estado pensando en Charlie y en Jerry, viajando hacia Dover, y deseando de alguna manera poder estar con ellos. El peligro de saber que podrían ser perseguidos sería emocionante, pero su yate esperándonos en el puerto constituiría un lugar seguro donde sería casi imposible que el enemigo los invadiera. Mientras tanto, el marqués pensó con una sonrisa de satisfacción que todo iba según lo planeado. Pero siempre era un error ser optimista hasta el punto en que uno realmente hubiera ganado la batalla. Solo estaba pensando que debía ir a tirar a un lado sus almohadas para acostarse y tratar de dormir, cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. Al minuto siguiente alguien pequeño y aterrorizado se aferraba a él y podía sentir su cuerpo temblando contra el suyo. Mientras sus brazos rodeaban a Aspasia, ella jadeó: «Están ahí afuera, en mi ventana. Ellos han venido a llevarme. ¡Oh, sálvame! ¡Sálvame!». Llegamos al fin del capítulo 5 de la novela La duquesa maldita de Barbara Cartland, que se está poniendo cada vez más interesante. Espero que la estén disfrutando. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.